Muchachos, hoy vamos a ver los objetivos de la práctica número 6, movimiento parabólico. El objetivo de esta práctica va a ser, mediante el análisis gráfico, encontrar las ecuaciones que rigen el movimiento de una partícula en el movimiento parabólico. En la realización de la práctica hemos recibido un papel periódico que ha sido marcado anteriormente por una mesa de aire. Por eso, hemos tomado las distancias de estos puntos, que son los que se han producido en la mesa de aire. Hemos tomado la distancia entre los puntos, desde el primero al segundo, el primero al tercero, el primero al cuarto, y así sucesivamente, así mismo como del primero hasta el fondo del eje X, el segundo hasta acá, el tercero hasta acá, y así sucesivamente, para así poder entender que como el movimiento parabólico es la superposición de dos movimientos, que es otro de los objetivos que tenemos en esta práctica. El movimiento parabólico lo podemos analizar como la unión entre dos movimientos. En el eje Y se podría decir que está el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el eje X está el movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad en el movimiento parabólico depende de la fuerza con la que se lance la partícula y el ángulo en la que sea lanzada. La aceleración en el movimiento parabólico solo está presente en el eje Y, o sea en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que en este la única aceleración que interviene en este movimiento es el de la gravedad. La gravedad en este movimiento es negativa, ya que va en sentido opuesto al avance inicial de la partícula. Esto siempre se presenta respecto al eje Y. En las tablas podemos observar que el movimiento en X y el movimiento en Y son totalmente distintos, ya que el movimiento en Y es uniformemente acelerado y el movimiento en X es uniformemente, la velocidad es constante. Esto implica que la aceleración en X es cero y la aceleración en Y es constante, la misma de la gravedad a lo largo del movimiento. Para calcular la velocidad del objeto a lo largo de la parábola, debemos observarla como una suma vectorial, ya que hay una componente en X y una en Y. La velocidad como tal del móvil la podemos calcular vectorialmente sumando los dos vectores o dejarla en términos de X y términos de Y. Tras la realización de la práctica y haber estudiado ciertos temas que se vieron plasmados en el marco teórico, podemos obtener los resultados que se vieron anteriormente. Tras analizar todo detenidamente, pudimos obtener el cumplimiento de los objetivos que ahorita verán en pantalla. ¿Cómo entendimos que la superposición de dos movimientos en el eje X y otro en el eje Y es el movimiento parabólico? Esto se vio reflejado tanto en el marco teórico como en la obtención de los datos y en las tablas que se vieron anteriormente. Podemos concluir que en X está el movimiento uniforme y en Y es el movimiento uniformemente acelerado. De acuerdo al anterior video, en los anteriores videos en donde se hablaron del movimiento uniforme y del movimiento uniformemente acelerado, pudimos determinar de que la única aceleración que se ve presente es la gravedad, que está presente en Y, o sea en el movimiento uniformemente acelerado. Asimismo, determinamos que la gravedad en Y es constante, o sea la aceleración, y en X la velocidad es constante, cumpliendo así los parámetros de movimiento uniforme y de movimiento uniformemente acelerado. Asimismo, gracias a la realización de la práctica, pudimos cumplir el objetivo general, que es, mediante el análisis gráficos, obtener las ecuaciones que rigen el movimiento de la partícula. Esta ecuación, bueno, estas ecuaciones se utilizaron para la realización de las tablas, por ende, la realización de los gráficos que se mostraron anteriormente.